Periodismo en tiempos de crisis. Partamos por el final, por la crisis. Varios de las ideas la han enunciado acá, la enunció el director, ¿cierto? La enunció Benjamín, Juan Ignacio, y es lógico, trabajamos en la misma industria, sufrimos los mismos problemas. En tiempos de incertidumbre, al menos tenemos una certeza. Vivimos una crisis de representatividad, donde la desconfianza es la norma y donde la pérdida de densidad y velocidad de los mensajes pareciera llevar a que la gente hoy no sepa por qué vota, por quién vota, cuando lo sabe a veces demasiado tarde, o qué es una noticia real y una falsa. Es una crisis, eso sí, con muchas facetas. Uno, para partir, está la crisis del lenguaje. La verdad, y aunque duele admitirlo, la relación entre los medios, los políticos y los ciudadanos se está resquebrajando. Esto se manifiesta, y se debe también, creo yo, en la pérdida del rol esclarecedor y creador de consenso del lenguaje político, porque la crisis actual es una crisis de lenguaje. Los nuevos medios y el marketing están imponiendo una excesiva simplificación con la constante abreviación de las ideas y la desconexión de las palabras respecto de la realidad, ya que se exigen hoy mensajes cortos y con potencial viral, el comentario polémico, el juego de palabras, sin importar que sean perecederos o incluso falaces. Porque es necesario advertirlo. No solo hay noticias falsas, sino gente que quiere escucharlas. Sabemos que no nos gustan, no sabemos de dónde provienen y suponemos que detrás de ellas hay intenciones o intereses. Como advierte Mark Thompson en Sin Palabras, y cito ya que estamos en un ambiente académico, lo que se está perdiendo hoy es la posibilidad de escuchar a los demás, de sopesar las evidencias y las realidades políticas y ajustar en consonancia de nuestra propia posición. No es tanto que el centro político haya desaparecido, como que el espacio de la ambigüedad y la flexibilidad, ese espacio donde transcurre casi todo el progreso político, se ha vuelto retóricamente insostenible. Son tiempos de 100% o nada. A esto hay que sumarle el vértigo informativo. A la simplificación se suma el tema de la rapidez. Debido a Internet, la gente exige inmediatamente proyecciones, opiniones. Quiere saber qué va a pasar con ellos en el futuro, lo cual es una demanda legítima, pero el futuro no está escrito y últimamente, por concentrarnos mucho en el futuro, en qué va a pasar, a veces nos pareciera que no estamos diagnosticando bien el presente. El fin de la mediación, que fue tocado por Benjamín y el director, los políticos, las empresas, empresarios, celebridades, futbolistas, etcétera, hoy parecen no necesitar de los periodistas para alcanzar a su audiencia, ya que pueden dirigirse directamente a ellas mediante Twitter, Facebook u otras redes sociales. De hecho, cualquiera de nosotros tiene el potencial de tener una audiencia nacional. No hay ninguna mediación para no hay ninguna mediación para ponderar ideas y argumentos antes que entren al flujo informativo y nada para frenarlas si no son ciertas. Los medios tradicionales, y especialmente los directores, subdirectores, editores, hemos visto una usurpación de funciones por una audiencia que decide qué noticia se publica o lo que es lo mismo, que se comparte. Una noticia hoy día que no se comparte pareciera que no existe. Con ante infinitas fuentes y posibilidades de difundir mensajes, los medios tradicionales y su posibilidad de generar consenso, sacando a la luz posiciones intermedias, y entre paréntesis digo razonables, se debilita frente a quienes consumen, entre comillas digo, noticias que solo buscan reafirmar sus creencias, intereses o prejuicios. Y de aquí está el espacio para el demagogo o la posverdad del que veníamos hablando en este foro. A esto y todo lo anterior hay que agregarle un nuevo modelo de negocios. Hoy se consagra con la evolución hacia un modelo de negocios en que los medios manufacturan disenso, frente a uno anterior que vivía de manufacturar consenso. Y esto nos lleva al tema del panel. ¿Qué puede hacer el periodismo comprometido cuando hay demasiadas mentiras o posverdades dando vueltas y ante esta crisis? Para seguir hablando de este tema, dejo con ustedes, va a estar con nosotros Manuel Aguilera, que es CEO y cofundador de Hispano Post Media Group. Él cuenta con 25 años de experiencia en prensa, medio digital y televisión. Fue director del diario Las Américas, el periódico en español más antiguo de la Florida, donde impulsó el proceso de modernización, rediseño e integración redaccional, tanto la edición impresa como la digital, y actualmente es CEO, como le decía, de Hispano Post Media Group, red que produce contenidos en Estados Unidos, América Latina, Europa y Medio Oriente.
Y también está con nosotros Óscar Marcano, socio director de Pro Da Vinci, reconocido periodista venezolano, escritor y novelista, autor de, entre otros títulos, Lo que François Villon no dijo cuando bebía, libro por el cual obtuvo el Premio Internacional Jorge Luis Borges. Es socio director de la revista digital de ideas Pro Da Vinci, que yo le invito a visitar. Muy buena, tiene algunas de las grandes firmas latinoamericanas y algunos de mis escritores preferidos, como Alberto Barrera Tisca o Rafael Rojas. Partamos por Óscar, ya que lo acabo de mencionar. ¿Qué puede hacer ante esta crisis que yo trataba de retratar y que, de la cual hemos abordado aquí el periodismo comprometido, y tú que vienes de Venezuela, uno de los contextos informativos más difíciles que yo diría hay en este momento, con censura, coacción física hacia periodistas y otras tantas medidas de presión? Sí, bueno, ante todo quiero decirles que es un honor estar acá en compañía de mis colegas Juan Toro y Manuel Aguilera, y estoy obligado a agradecer la amable invitación que nos hiciera el grupo Vocento y su magnífico programa Futuro en Español, una iniciativa que es, a nuestra manera de ver, vital para todos los que compartimos la lengua y la cultura hispana. Y muy afectuosamente quiero agradecer también a Chile, este gran país hermano que ha sido tan solidario con el drama que estamos viviendo los venezolanos. Evidentemente no es fácil hacer periodismo en un país secuestrado por una minoría y tomado abiertamente por la censura. Un país en el que las condiciones materiales se han deteriorado al extremo del hambre. Usted está sentado en cualquier café en Caracas y ve el desfile de madres, niños, jóvenes destapando cubos de basura o rompiendo las bolsas que la contienen para rescatar algún desecho comestible de la inmundicia. Cosas que antes sencillamente eran impensables en una economía petrolera. La Asamblea Nacional, que como ustedes saben es una de las pocas instituciones que salió de la égida del gobierno chavista, afirma que 3 millones de personas buscan diariamente comida en la basura en Venezuela. Es un país en el que el 74.3% de la población perdió 8.7 kilogramos de peso en el último año. 8 de cada venezolanos vive en condiciones de pobreza y 93.3% reconoce que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias. 38% de los alumnos de la escuela primaria reconoce que se acuesta a dormir con hambre y 86% tiene temor de quedarse sin comida en casa. El 58% de los docentes de esas escuelas reporta faltar semanalmente a su trabajo por tener que ir a buscar alimentos. Es un país que tiene 5 años rompiendo los récords mundiales de inflación los récords mundiales de inflación. Los estimados de este año se calculaban en un rango entre 500 y 700%, la inflación del 2017. Los economistas, hace un par de semanas, acaban de ajustarlo a 700, 900%. Claro, cuando se habla técnicamente se explica que es por la grosería de la expansión de la liquidez, y según la data más reciente, la variación interanual de la liquidez alcanzó 265% y la base monetaria aumentó 428%. Yo sé que son cifras que son prácticamente inimaginables, pero son rigurosamente ciertas. Este es un país donde el salario mínimo lleva 3 aumentos en 2017 y aún así apenas roza los $30 mensuales, pese a haber tenido un ingreso, Venezuela, un ingreso mínimo de 920.000 millones de dólares en 16 años, solo por renta petrolera. Es un país que
que tiene un gobierno que ante la vergüenza de sus indicadores económicos y sociales decidió sencillamente no publicarlos más. El Banco Central de Venezuela no emite índice de inflación desde 2014. Y la respuesta de un diputado oficialista es: ¿quién publica cifras en guerra? A Venezuela volvieron en estos 17 años de gobierno revolucionario enfermedades erradicadas durante las primeras décadas del siglo XX, tales como el paludismo o malaria, no sé cómo se dice acá, la tuberculosis, el mal de Chagas. En 2016 se reportaron 148.000 casos de malaria. En mayo de este año, una nueva ministra de Salud decidió de manera inconsulta volver a publicar el llamado boletín epidemiológico, que solía contener las cifras oficiales del sector salud, al cual decidieron dar de baja durante el primer semestre de 2015. Así ahí se revelaba que la mortalidad infantil se había disparado en un 30% desde 2016, que la tasa de mortalidad materna había crecido en un 65% y que enfermedades obsoletas, como ya les dije, erradicadas desde hacía décadas, como la difteria, habían reaparecido con el aumento del 76.4% en comparación con el 2015. Por supuesto, la publicación del referido boletín le costó el puesto a la cándida ministra, quien fue inmediatamente destituida. En Venezuela, la tasa de escasez de medicinas alcanza el 85%. Disculpe que los abrume con estos datos, con estas cifras, porque es que lo que ocurre es que estas cifras, esta realidad caótica y trágica, está directamente emparentada con el discurso oficial. Porque una cosa son los hechos, y esto es fact-checking, y otra cosa es el discurso oficial, que basado en eslogans, basado en manipulación, no hace otra cosa que vender todos los días posverdad. En Venezuela la tasa de escasez de medicinas alcanza el 85%. Se mueren los pacientes por las crisis de las unidades de diálisis, por falta de material médico, por falta de tratamientos. 6 de cada 10 enfermos de cáncer mueren en nuestro país. 6 de cada 10. No hay antirretrovirales para los enfermos de VIH. Las madres con VIH que no pueden amamantar no consiguen las fórmulas lácteas para sus bebés y están obligadas a amamantar. Bueno, ¿qué hace nuestro eminente presidente con una situación como esta? En principio, el gobierno primero no responde una sola pregunta que tenga que ver con crisis. No voltea no dedica una mínima mirada a la realidad sanitaria, a la realidad alimenticia. La Asamblea Nacional el año pasado, a mediados del año pasado, declaró la crisis alimentaria y a finales de año la crisis sanitaria. Ante esto el gobierno sencillamente no comenta. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno dice que lo que pueda estar ocurriendo en materia de crisis de los ciudadanos venezolanos se lo atribuye directamente a un fenómeno que ha llamado la guerra económica, ¿verdad? Que no es más que la acción, comillas, de la burguesía apátrida y el imperio contra la la iniciativa de cambiar el mundo que comenzó con Chávez y que ahora continúa con Maduro. Es decir, el discurso oficial sencillamente se ha colocado y se monta constantemente en presupuestos que definitivamente ni informan ni responden, sino que continúan como si no hubiese pasado nada en un sustrato de propaganda permanente. ¿Qué hemos hecho ante esto? ¿O qué ha hecho esto? ¿Qué hemos hecho los medios y
y los ciudadanos en general ante esto. Periodísticamente, digamos, ha sido muy difícil porque el gobierno inició una campaña, estando vivo Chávez, muy agresiva de compra de medios o de expropiación de medios. Entonces, los medios cabecera, eso fue, digamos, un proceso muy inteligentemente diseñado, a través del cual los grupos afectos al gobierno que se han venido enriqueciendo a lo largo de las dos gestiones, de los dos presidentes, hacían ofertas que los propietarios anteriores no podían, como dice los Corleones, no podían rechazar. O sea, salvo honrosas excepciones, como ha sido el caso de RCTV, uno de los canales, digamos, más importantes de Venezuela, que recibió una oferta por $600 millones, un canal que probablemente estuve buscando un poco las cifras reales de lo que podía costar en aquel momento, y estaba por el orden de los $100 millones. La oferta fue de 600 millones, y sus propietarios, encabezados por Marcel Granier, se negaron a participar en la transacción, y bueno, les fue revocada la concesión y fueron sacados del aire. Así como eso ocurrió en la televisión, en la prensa escrita hubo ofertas también muy altas por medios cabeceras. Hubo transacciones, se vendió el Universal, se vendió la cadena Capriles, que tiene una cantidad de medios que son muy importantes para las audiencias a las cuales le interesaba llegar al chavismo, porque eran, digamos, los llamados tabloides, pues los medios populares y con una altísima distribución nacional. Esos medios fueron adquiridos a precios sorprendentes, y básicamente en este momento lo que hay es un blackout informativo, donde hay unos cuantos medios del pasado, como por ejemplo el Nacional, que sobreviven y hacen resistencia, muy mermados, porque los chantajean con el papel. El gobierno tiene el monopolio de la importación de todo, entonces no les permite importar papel. El gobierno es quien vende el papel a los medios impresos, y a todo medio que es de oposición sencillamente no le vende papel. El Nacional ha tenido que comprar papel en fórmulas financieras muy creativas, muy extrañas y muy raras, porque para burlar los controles del gobierno en Colombia. En fin, el blackout ha sido muy fuerte. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que un grupo de periodistas, los que no se han ido del país, los que todavía quedamos, hemos intentado diseñar medios independientes, alternativos, aprovechando, digamos, los bajos costos que ofrece la plataforma digital. Es el caso de nuestro medio y de un grupo de medios que, para nuestra propia sorpresa, se han masificado muy rápidamente ante la ausencia de opciones. Hemos tenido, por suerte también, solidaridad de grupos económicos que no han aceptado el juego del gobierno, que resisten y que entienden que el periodismo independiente es la única fórmula frente al hegemón. Entonces, grupos muy importantes como el Grupo Polar, algunos bancos, han venido siendo como los anunciantes de esta cadena de medios independientes, que además hemos tenido mucho apoyo del extranjero, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de algunas fundaciones internacionales en Estados Unidos y en Europa, para poder subsistir. Esa, digamos, de entrada pudiera decirte que es un poco la manera como hemos podido ir resistiendo esta andanada totalitaria. Gracias, Oscar. Manuel, cuéntanos tú
¿Cómo has enfrentado esta crisis desde un periodismo comprometido que ve al parecer una oportunidad en esta transformación que está sufriendo la industria y plantea un nuevo modelo de distribución y acceso a contenido? Bueno, lo primero, encantado de estar con vosotros, tan ilustres colegas. Agradecer a Vocento la invitación. Es la segunda vez que me invitan a estas jornadas, hace 2 años en Logroño, esta vez en Santiago, tierras de buen vino. Eso no es una casualidad, ¿no? Y espero que me sigáis invitando. Y, por supuesto, un honor también estar con los colegas del Mercurio y en esta universidad tan bonita, ¿no? Hemos estado paseando en la entrada y nos parece un sitio excelente para estudiar y para la docencia. Lo primero que quería sacar es una bandera blanca, porque en este momento de mi vida pues soy fundador y director de un medio digital y no me gustaría ser visto como un enemigo de los medios tradicionales, medios en los que bueno, he trabajado toda la vida, excepto en esta última etapa que ahora detallaré un poco personalmente. Bueno, hablaba ayer con John Mueller, que hace 27 años entré en la redacción del Mundo, en el que él ya era un jefe importante, ¿no? Un periodista excelente. Y bueno, desde ese momento han pasado muchas cosas en mi vida y he tenido la oportunidad de, tanto en El Mundo, luego en Antena 3, luego ya volví al Mundo, a la productora de televisión, luego ya empecé mi experiencia en Estados Unidos, en las que volví a trabajar con El Mundo en la edición del Mundo para América. Luego pasé por Univisión como director de noticias online, luego fui director del Diario de las Américas. En toda esa trayectoria de medios tradicionales, de los que me siento muy orgulloso y los que sigo conservando amigos y colegas, pues me ha tocado vivir ese choque o esa transición en la que excelentes periodistas en la prensa, de prensa escrita, papel, y en televisión, el reportero de televisión clásico que hacía sus notas, pues con esa nueva generación que ha nacido ya un poco más en el tema de Internet y que tiene otra forma de contar las historias, ¿no? Yo creo que al final ahí, en el que, como decía, que he vivido varios procesos de solidificación de redacciones, al final escoger lo bueno de lo uno y de lo otro, ¿no? Toda esa experiencia me hizo reflexionar en qué me gustaría hacer si algún día puedo tener mi propio emprendimiento, mi propio medio, y entonces es un poco lo que hice. Me parecía que el reportero tradicional, tanto de televisión como de prensa, tiene la virtud, o tenía la virtud de estar en la calle, de buscar las fuentes, de tener toda esa información de primera mano, que muchas veces a lo mejor tenía problemas para entender esa nueva tecnología, esos recursos tecnológicos que nos da esa parte nueva del periodismo, y me parecía que los jóvenes tenían esa experiencia de la tecnología que han mamado desde niños, que la conocen porque todos los que tenemos hijos, desde que tienen 2 años están tocando el teléfono, saben meterse en una computadora, tienen una excelente comunicación con esos dispositivos, pero en el lado negativo de la gente que está trabajando en las redacciones digitales, hay muchos periodistas digitales jóvenes que han empezado sentados en una redacción y todo su trabajo ha sido sentados en una silla de una redacción, ¿no? Entonces eso me parece que generaba un tipo de informaciones en las que pueden estar perfectamente contrastadas y con fuentes y siguiendo los cánones del periodismo riguroso, pero yo creo que la realidad hay que palparla, hay que tocarla, hay que vivirla, ¿no? Para contar algo lo tienes que tener enfrente, ¿no? Entonces, con toda esa experiencia, me pareció que el camino para forzar a esos jóvenes a salir de la redacción y para poder tener un periodismo de primera mano era obligarles a salir a la calle, y creo que el vídeo era una oportunidad excelente, el videoperiodismo era una oportunidad excelente de contar las historias. Y más allá todavía, ¿no? Decía, pues, y si lo contamos con esto, con un teléfono, o sea, todos los teléfonos te dan unas posibilidades técnicas excelentes, con cámaras que registran una calidad
perfectamente compatible con medios digitales, incluso con televisiones. Nosotros desde Hispanopost, mucho de nuestro contenido se ve a través de televisiones convencionales. Y así me lancé a crear Hispanopost, que no es más que una red de corresponsales por todo el mundo que trabajan videoreportaje con teléfonos, por supuesto, con teléfonos que den una calidad de imagen apropiada, acoplándose con un micrófono que dé una calidad de sonido apropiada, y a partir de ahí nos lanzamos a principios del 2016 y nos lanzamos en el tiempo de crisis, ¿no? Nos lanzamos a hacer periodismo de video con teléfonos en tiempo de crisis, ¿no? Y entonces en este año y medio han pasado cosas muy curiosas y que me gustaría compartir con vosotros, porque al final el hecho de que hagamos vídeo y el hecho de que lo hagamos con dispositivos discretos, ¿no? Con teléfonos, con minicámaras, etcétera, nos ha hecho contar, por ejemplo, ¿no? Y ya que está hablando el colega de Venezuela, por ejemplo, en un hospital en Valencia, uno de nuestros reporteros, en Valencia, Venezuela, no Valencia, España, en Valencia, Venezuela, uno de nuestros reporteros, Román Camacho, que lamentablemente ahora está de baja porque una bomba lacrimógena le estalló en la pierna y le partió la pierna. Bueno, pues ese periodista en el año 2016, con una minicámara, con una cámara Canon pequeñita, entra en el hospital de Valencia y consigue grabar cómo las muestras de análisis de cáncer están tiradas por las mesas. Mira, hay varios contenedores con miembros amputados sin refrigerar, tirados en esquinas. O sea, refleja los pasillos atestados de gente en unas condiciones sanitarias lamentables. Bueno, yo creo que cumplimos el deber del periodista. El periodista entró, grabó y constató las carencias de ese hospital que está dentro del desastroso panorama político y social que nos acaba de escribir. Una periodista en Irán, o sea, una colaboradora nuestra, pudo grabar situaciones. Por ejemplo, grabó un reportaje con una mujer taxista que va con velo por las calles de Teherán, algo que cuando yo tengo su primera conversación con ella, porque se llama Zaida Membrado, escribía para El Mundo y yo le llamo para hacer vídeo y me dice, pero estás loco, ¿cómo voy a hacer vídeo? En Irán no se puede hacer vídeo, en Irán no puedes sacar una cámara a la calle porque un policía inmediatamente... Entonces le conté lo del teléfono y dijo, bueno, claro, si voy con el teléfono, se puso manos a la obra y bueno, durante el año pasado han sido 7, 8 reportajes, pero han sido 7, 8 reportajes que de una manera tradicional no se pudieran haber realizado, ¿no? Y por último, un caso en Colombia, de nuestra reportera en Colombia, que bueno, pues hay un problema social muy fuerte en Colombia, que es que muchos hombres despechados, lamentablemente, lanzan ácido a los rostros de sus exparejas o de sus exnovias, y bueno, ese ácido, se prohibió la venta del ácido. Bueno, pues gracias a la reportera le contaron que había varios puntos de la ciudad de Bogotá que todavía se vendía el ácido y pudimos grabar de manera discreta. Comprobamos que todavía en Bogotá, en Colombia, se puede comprar ese tipo de sustancias que bueno, que tienen esa consecuencia tan espantosa, ¿no? O sea, es el tercer caso que quería poner, por ejemplo, del uso del teléfono, del vídeo, pues como para contar este tipo de historias. En el camino nos hemos encontrado, claro, que hay gente que no le gusta el periodismo en general. Yo creo que a los gobernantes en general, sean democráticos, dictatoriales, no les gusta. Me contaba una anécdota con Correa, ¿no? Sí, por eso nosotros hemos hecho una promo en este año en la que hemos tenido como protagonistas a 3 dirigentes continentales metiéndose con nosotros, que al final es un orgullo y es una forma de promovernos. Y los presidentes que uno es Correa, el otro es Diosdado Cabello y el tercero es Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, y cuento la anécdota con cada uno porque tiene algunas un poco ridícula y la de Correa lo es. Correa acude a la toma de posesión de Mauricio Macri a Buenos Aires y la noche anterior de la toma de posesión acude a una cena con becarios ecuatorianos que están estudiando en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, en esa cena hay un momento en el que se pone una música tradicional ecuatoriana y el presidente sale a bailar con una de las becarias, ¿no? Entonces, otro becario coge su teléfono celular y lo graba, ¿no?
Y bueno, entonces ese video le llega a todas las redacciones de los diarios de Ecuador y por lo que me llega a mí, al día siguiente me llama un periodista colombiano con muchos contactos en Ecuador, me dice, mira, estoy hablando con el editor del diario, no voy a decir el nombre, que tiene este vídeo, pero que él no se atreve a publicarlo porque Correa tiene, bueno, lo ha demostrado en muchas ocasiones, bastante malas pulgas, tiene una ley de medios de las más restrictivas, ha cerrado medios, hay periodistas, Emilio Palacio, periodista ecuatoriano, está exiliado en Miami porque es colaborador nuestro, bueno, pues no es muy amigo de la prensa libre, y bueno, ahí yo dije, bueno, yo encantado de publicar este vídeo ridículo de Correa bailando, que no era una noticia, la noticia era que Correa no quería que se publicara un vídeo bailando cuando todos hemos visto a nuestros presidentes y presidentas bailando, unos con mejor ritmo que otros, ¿no? Bueno, lo publicamos el vídeo, y el sábado, en la sabatina que Correa se dirige a todo el país, pues ahí estamos, ¿no? Hispano Post, un medio de extrema derecha, no, tal, qué ridículo, porque claro, el titular que pusimos es el vídeo que Correa no quiere que se publique, o el vídeo que Correa no quiere que veas, ¿no? Entonces él se basaba en el titular para decir, qué tontería, claro, la tontería la había creado él, creando ya una autocensura sobre los propios medios del país, que no se atreven a publicar un simple vídeo que a lo mejor hasta le puede favorecer en su imagen de Correa bailando. Sí. La segunda anécdota es una entrevista con Enrique Capriles, que le hace Blanca Vera, como comentábamos antes, que ha hecho varias entrevistas, y bueno, pues el programa de Diosdado Cabello, que se llama Con el mazo dando, que es un nombre bastante delicado. Bueno, pues ya él saca la entrevista con un punterito que pone ahí, entonces ya pone al periodista, pone al medio, Hispano Post, de quién serán, tal, bueno, ya te está poniendo un poco en el foco del peligro. Y la tercera anécdota, que es muy graciosa, es una visita de Mariela Castro, que es la hija del actual dictador o presidente de Cuba, como cada uno quiera llamarle. Hace una visita a Madrid en unas jornadas sobre ciudades, entonces uno de nuestros reporteros se acerca para intentar entrevistarla, y bueno, ella se dirige hacia él de muy mala manera, le dice, bueno, tú, ¿qué me tienes que preguntar a mí? Si tú te lo sabes todo sobre Cuba. No lo había hecho, simplemente diciendo buenos días, esa fue la respuesta, y siguió intentando preguntándole. Entonces en un momento ella dice, por favor, quíteme a este moco pegado de encima, ¿no? Se lo pide a la seguridad de un evento realizado en España, ¿no? Yo creo que ella estaba pensando que seguía en La Habana, ¿no? Y bueno, estos son tres ejemplos de lo mal que cae en el periodismo, en los gobiernos, el hecho de que se ejerza el periodismo libre. Quería terminar con esta primera intervención con el tema de Donald Trump, ¿no? Hace poco participaba en una mesa en la que me preguntaban sobre ese tema, y yo, lamentablemente, ahora tengo que poner en duda un poco una campaña que se ha hecho desde Univisión, que es la televisión hispana más importante de los Estados Unidos. Una periodista muy buena, que está muy calzadilla, venezolana. Se le ocurre hacer una comparativa entre Chávez y Donald Trump, ¿no? En la que hace una serie de paralelismos entre uno y otro, entre la llegada al poder, y bueno, entonces eso es un poco el eje de la comunicación que de algunos medios hispanos se está haciendo en Estados Unidos de la figura de Donald Trump. Y claro, yo creo que eso es muy negativo, en el sentido de que el sistema venezolano, y afortunadamente para los Estados Unidos, no tiene nada que ver el sistema americano de Estados Unidos con el venezolano. La fortaleza que tienen las instituciones en Estados Unidos, tanto a nivel judicial, en el que se le han parado los pies a Trump en varias ocasiones, tanto a nivel legislativo, en las cámaras se le han parado también los pies en reformas que ha querido hacer, y en el tema de la prensa en concreto, por mucho que diga, por mucho que amenace, por mucho que tuitee, al final los medios están trabajando. El New York Times o el Washington Post o el CNN no he leído ninguna amenaza de cierre ni de... Y bueno, yo creo que esa es por qué me refería a ese artículo y por qué me refería a esas ganas de en Estados Unidos, por ejemplo, dentro del medio hispano, que se dirige a la comunidad inmigrante, en la que hay
sobre todo mexicanos, pero también cubanos, venezolanos, centroamericanos, en el sentido de que yo creo que mucha de esa gente que viene con recursos limitados, muchos de ellos de un nivel cultural muy bajo, de centroamericano, mexicano, yo creo que eso no es el discurso o el mensaje que hay que lanzarle, sino que está en un país en el que está empoderado, en el que un ciudadano está empoderado para pelear hasta con el presidente de los Estados Unidos, y un medio está empoderado para plantarle cara a un presidente de los Estados Unidos, cosa que lamentablemente no lo vemos en otros países como Venezuela, como el caso de Ecuador que contaba, como Bolivia y otros muchos sitios en los que los medios han tenido problemas. Una pregunta práctica. Me imagino que tú tienes acceso a muchos videos, no los publicas todos. ¿Cómo haces para verificar? Porque hablamos de que hay intención, hay gente que quiere manipular información, quiere manipular noticias, y hay intencionalidad en las noticias falsas. Bueno, por un lado está en el tema periodístico, pues lo que digo, el periodista tiene que, por eso decir, medio tradicional, medio digital, medio innovador, no, o sea, las reglas del buen periodismo son las mismas que regían de Gutenberg hasta nuestros días, ¿no? O sea, yo creo que en eso, y además es muy fácil, yo creo que buscar la verdad, no la posverdad, la verdad, si una cosa es real, verdad, y qué mejor que el vídeo para grabarla. ¿Qué pasa? Que también un vídeo, cuando nos llega de lo que llamamos periodismo ciudadano o de los ciudadanos, que bueno, que a lo mejor no habría que llamarle periodismo, como decía Benjamín, habría que llamarle información. Siempre nos hemos basado en las fuentes, puede ser una fuente telefónica, de un café, pero también puede ser un vídeo, ¿no? Y evidentemente, insisto, eso también lleva un proceso de verificación porque a mí me han pasado un vídeo diciendo, mira cómo maltrata a la policía en la frontera colombo-venezolana, y luego llegamos a la conclusión de que era cosa del Salvador de hace 3 años. O sea que al final, hasta mirar el uniforme del policía que está empujando al joven. Pero volviendo a las anécdotas, nosotros el primer día que Hispanopos nació, el día de las elecciones legislativas venezolanas, la noche, y el día antes nos llegó un video de, no sé si lo visteis, hay unos chavistas colgando carteles y unas jóvenes que creo que venían por la noche de tomar unos tragos, les dijeron, o sea, ¿qué vais a perder? Entonces el que está colgando los carteles saca una pistola y les apunta y les dispara a las chicas. Y bueno, por ejemplo, ese vídeo que, bueno, pues conseguimos localizar a las chicas, ese vídeo viral, y corroboramos la historia y publicamos el vídeo con la conciencia de que eso es un tema interesante, porque en el tema de Venezuela precisamente llega muchísimo material y no ya solo que sea verdad, no verdad, sino de qué fecha es. De repente te venden una cosa de ayer y es de hace un año, y hay que tener mucho cuidado, pero creo que es un mecanismo valioso el hecho de que cualquiera hoy pueda coger un teléfono y grabar un abuso o grabar algo que pueda ser interesante para que un medio lo refleje, ¿no? Óscar, tú hablaste que está o tu país está frente a un gobierno que vende todos los días posverdad. Sí. ¿Qué se puede hacer para desmontarla? Porque me imagino que los complots, las conspiraciones, más inverosímiles, de invasión extraterrestre, pero todas salen... No, mira, es que yo creo que el populismo es un sinónimo de posverdad. Desde hace 18 años, la cotidianidad del venezolano se convirtió en arenga, en soflama. Desde el principio de la llegada de Chávez, ya sabíamos, había un sector alerta por el origen del candidato, que era un origen primero militar y segundo golpista. Y en su discurso, que evidentemente el hombre tenía un carisma que es innegable, pero en su discurso ya se sentía esa enfermedad que tiene a veces el poder, en la cual el lenguaje va a retratar, comienza a retratar la miseria que viene. Desde el principio nosotros nos dábamos cuenta que en el caso de ese pregón de libertad, o ese pregón, porque él se montó en el discurso de que el problema central de Venezuela y en general de América Latina era la
el problema de la redistribución de la riqueza. O sea, la riqueza no hay que producirla, sino que hay que distribuirla bien. Entonces él llegó, montado sobre esos presupuestos, bueno, y aquí estamos viendo las consecuencias 18 años después, un país quebrado, un país que no atendió jamás los presupuestos básicos para mantener, digamos, la producción en los distintos órdenes como venía, porque Venezuela es un país rentista, es un país que vive del petróleo, ya se sabe. Sin embargo, en las últimas décadas había habido un debate, una discusión bastante consciente sobre ese problema. Y comenzó la cruzada por intentar hacer de la economía algo más diversificado. Es decir, montados en una antigua idea que manejaba un escritor venezolano que se llamaba Arturo Uslar Pietri. Él hablaba de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo no era más que usar los recursos excedentes que generaba esta riqueza para desarrollar la industria, desarrollar otras áreas de la economía. Y eso comenzó a hacerse. Y Venezuela exportaba, aparte de petróleo, una cantidad de cosas. Por ejemplo, era autosuficiente en comida. O sea, era muy poco lo que tenía que importar Venezuela. Todo eso se revirtió. O sea, Venezuela hoy prácticamente come de la importación. Por eso hay hambre, porque ya no hay el ingreso ya no da para la importación. Además de todas las mafias que se han enquistado allí, que han convertido el proceso de importación oficial en un mega guiso de corrupción impresionante. De ahí han salido varios grupos que han comprado medios. Entonces uno se daba cuenta desde el principio que el esclavo no quería ser libre, el esclavo quería ser amo, y lo probó. Al fin, con toda esta penuria que está viviendo el país, todavía Maduro habla de que somos uno de los países más ricos del mundo. No hay manera de probar eso, no hay manera de conciliar esa frase con la realidad espantosa que se está viviendo día a día. No solo eso, sino que en el tono aquel del double speak de Orwell, inventaron una cosa que se llama Ministerio para la Felicidad para la Suprema Felicidad del Pueblo. No, y tiene sus oficinas, y tiene un gran personal, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo orwelliano el que se está viviendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque la cotidianidad, la vida diaria, se convirtió en propaganda, se convirtió en soflama, se convirtió en arenga. El discurso a lo largo de todos estos años ha sido constantemente un discurso de odio, de separación, de blancos y negros. Ustedes son los buenos, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, nosotros somos los que queremos al pueblo, ustedes son la burguesía apátrida, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, en los resultados de gestión, usted le pregunta, hoy por hoy, le pregunta a cualquier persona en la calle cuántas viviendas al año construyó el presidente Chávez o Maduro, y dicen 1 millón de viviendas al año. Y resulta que en 16 años construyeron algo así como 170,000 viviendas. Pero es que la propaganda sustituyó al pensamiento. Y si no es porque la crisis es más grande y más evidente que el carisma, y si no es porque se acaban los recursos, estuviéramos todavía viviendo en esa dicotomía de 20% de oposición y 80% de gente favorable al gobierno. En este momento, por fortuna, es al revés, y vamos camino, digamos, a una transformación, no en el corto plazo, porque esto no es tan sencillo, porque los rusos también juegan, pero evidentemente estamos mucho más cerca de un desenlace afortunado, ¿no? A continuación lo invito a hacerle preguntas, porque me imagino que tienen muchas, a Manuel, a Óscar,
Y tengo preguntas también, pero por favor, aprovechemos esta oportunidad de estar con ellos. ¿Preguntas? Ahí veo manos alzadas. Bien. Quiero hacerle una pregunta directamente a Manuel. Mi nombre es Cristiano Osorio, soy de la Asociación Nacional de la Prensa. Tú vienes de una historia de la prensa tradicional, como decías, y partes con esta novedad, digamos, del mundo digital, donde de una u otra forma lo que te entendí es que principalmente tu fuente de información o lo que más le das valor, digamos, a lo audiovisual, al video. De una u otra forma, en la presentación anterior, en la discusión anterior, veíamos que el tema digital de entregar información de una u otra forma se está viendo como gratuito, como que es algo que no tiene un precio, no tiene un valor y que de una u otra forma sabemos los que estamos relacionados con los medios que sí lo tienen. Entonces, ¿cómo complementas, digamos, de una u otra forma esa estructura de negocio o esa estructura de informar desde el punto de vista también de los ingresos? Porque la publicidad estamos viendo en todas las fuentes, digamos, y no solamente en la prensa escrita, sino que en televisión y en radio también va decayendo. Entonces, un poco más allá del tema de la posverdad es entender ese emprendimiento tuyo hace 2 años y cómo se sustenta o cómo va creciendo. El modelo de negocio, ¿no? Al final o sea, no nos cuentes en tu secreto, digamos, pero sí entender de cómo se va desarrollando eso. Como te decía antes, en ese paso por medios tradicionales, yo trabajo en periódicos, pero también he trabajado en televisión. La televisión tradicional va a vivir un proceso similar al que están viviendo los periódicos, porque ahora la gente ya no consume la televisión como la consumía. O sea, ahora antes esperabas a ver el noticiero a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, ahora estoy consumiendo información todo el día. Antes, los miércoles a las 9 ponían tu serie favorita, ahora te la metes en vena, 13 capítulos seguidos en tu Netflix, en tu tableta, etcétera. Entonces, yo lo que hago es... Hemos creado como una forma de crear contenido, ¿no? Entonces, esa forma de crear contenido, tenemos nuestra plataforma que es hispanopost.com, en la que enseñamos vídeo, en la que mostramos vídeo, en la que intentamos tener publicidad, tanto pre-roll como banners, etcétera, que es una parte pequeña dentro de la plataforma. Estamos desarrollando mucho el branded content, que creo que es una parte del futuro interesante y que tendría para una mesa y una discusión, porque hay gente a favor, gente en contra, si nos estamos metiendo en lo que es un publireportaje, lo que es el branded, que es otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros buscamos clientes fuera de la plataforma. O sea, nosotros ahora estamos produciendo, por ejemplo, para un canal que se llama HITN, que es un canal hispano que se ve en 44 millones de hogares de Estados Unidos. Les estamos haciendo unas cápsulas con teléfonos móviles, con distintos colaboradores que tenemos en mercados hispanos, Nueva York, Chicago, Texas, Los Ángeles, Miami, y hacemos historias de hispanos in positivo, que duran entre 1 y medio y 2, y se van salpicando por su programación. Te pongo ese ejemplo. Estamos trabajando con Telemundo, con sus noticieros. Tenemos un acuerdo con Antena 3, que le trabajamos algunos temas desde Latinoamérica, con Mediaset, que es otro canal de España, que tiene un emprendimiento digital que se llama Entimat. Hemos hecho una serie que se llama Mis 15, que hay historias de jóvenes latinoamericanas que celebran la fiesta de los 15. Bueno, tenemos varios formatos que estamos presentando y lo que no queremos es, más que nada lo que queremos vender es nuestra forma de producir, que es una forma de producir que tiene calidad y también tiene unos costes mucho más reducidos. O sea, yo, como decía, por ejemplo, cuando en el año 95 estaba en Antena 3, íbamos a una cobertura, a lo mejor íbamos 4 personas a una cobertura, iba un cámara, iba un reportero, iba un productor, a lo mejor un conductor, etcétera. Lo que planteamos nosotros es que luego hoy volvías y había un editor que te ayudaba a editar la pieza de vídeo. Entonces lo que decimos es que con una sola persona tú puedes hacer todo ese proceso ya. Con un teléfono y un micrófono tú puedes grabar, puedes entrevistar, puedes hacer tu guión, puedes editarlo y el producto final. Así trabajan nuestros colaboradores y hay gente increíble por ahí. Esta semana estaba estoy en un proyecto a lo mejor con una cadena francesa para montar una red en Latinoamérica y me pedían Centroamérica, ¿no? Y me he quedado muy sorprendido de la cantidad de jóvenes
periodistas que hay que manejan el vídeo con una soltura impresionante, ¿no? Y eso es algo que es un buen veneno para introducir en las redacciones, ¿no? Que muchos periodistas tradicionales no se pudieran utilizar el teléfono como arma para crear contenido audiovisual, que es sencillo y es muy impactante, y para el periodismo local lo veo súper positivo, ¿no? Así que el modelo de negocio está ahí, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Salirnos de la plataforma e intentar que se consuma nuestro contenido. Nosotros consumimos a diario mucho reportaje en el que le pedimos que no vayan tanto al breaking news, sino que hagan historias alrededor de la realidad que tengan una permanencia, ¿no? Que sean evergreen de alguna manera, y que de alguna manera todos esos contenidos se puedan seguir viendo. Tal es así que un canal que se llama Mira, que está en el sur de la Florida, estuvimos haciendo un programa con ellos que se llamaba Hispanopost Diario, que era media hora diaria de reportajes de distintos países del mundo hechos por reporteros con teléfonos, ¿no? O sea que por ahí estamos buscando el crecimiento, ¿no? El micrófono que lo tiene. Bueno, alzar por ahí. No, Joaquín. Brevísimo, una pregunta a Óscar. ¿Qué importancia tiene la presión de los países latinoamericanos sobre Maduro? Aparte de la solidaridad moral con ustedes, que puede ser importante, sí, pero ¿tiene alguna importancia política? Sí, ese es un tema que hemos estado conversando desde que llegué, porque parece mentira, pero no, fuera de Venezuela no parece creerse mucho la importancia o la incidencia que puede tener las acciones de solidaridad del resto de los países, pero les confieso que en efecto es muy importante. Es muy importante porque han estado a punto de salir medidas que se han colado. En Venezuela no hay manera de mantener un secreto ni siquiera para Maduro. Se han colado que viene un anuncio X, pero un anuncio de avance en este proceso de totalitarismo, y por ejemplo, después de las 2 sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que es un tribunal irrito, donde hay unos magistrados que no cumplen ni con las normas para su nombramiento. Fueron, entre otras cosas, 3 de ellos tienen antecedentes penales, son magistrados del Tribunal Supremo, y son militantes del partido de gobierno. Es decir, cuando ellos dictaron esas 2 sentencias en las cuales declaraban en desacato a la Asamblea Nacional y le conferían las atribuciones que tiene el Poder Legislativo al Ejecutivo, es decir, al presidente Maduro, en ese momento, bueno, se rompe el hilo constitucional, es un hecho. Pero a partir de allí había el tribunal, digamos, ha sido mucho más agresivo, y en un momento determinado comenzaron inclusive a llevarse presos a diputados. Hay 2 diputados detenidos en este momento violando su fuero parlamentario, y venían unas decisiones, por ejemplo, la fiscal general se les volteó, ¿verdad? Entonces hizo unas declaraciones donde impugnó al gobierno, y venía una decisión en contra de la fiscal, destituirla, sustituirla, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento se generaron varias acciones en el extranjero. La posición de varios expresidentes, donde está un expresidente de Chile muy activo, la posición del Parlamento Europeo, los medios en España, que han sido de una transparencia y han estado atentos a cada jugada, a cada movimiento del gobierno venezolano. Después el pronunciamiento de la propia Comunidad Europea, sin contar, digamos, los movimientos que se han hecho desde Estados Unidos, porque
a veces los movimientos de Estados Unidos, como están, digamos, capitaneados por el presidente Trump, entonces a veces juegan en contra, ¿no? A veces incluso refuerzan el discurso oficial. Pero lo que fue, por ejemplo, la decisión de destituir a la fiscal general, eso se detuvo y aún continúa detenido. Y como es por la acción internacional, por la acción, no diría que mancomunada, porque son iniciativas que no están relacionadas necesariamente, pero son iniciativas que el gobierno sí está monitoreando. El gobierno tiene un terrible miedo a quedarse definitivamente solo o con la solidaridad única de Ecuador, Nicaragua y Cuba, que son, digamos, sus adláteres, y una que otra isla del Caribe que en el momento de las votaciones, en el foro de la Organización de Estados Americanos, votan como un país que tiene 200 o 300 millones de habitantes. Tiene el mismo peso Antigua, Granada que Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, el gobierno sí tiene miedo a quedarse definitivamente solo, y la acción internacional ha sido definitivamente lo más importante, incluso más importante que la resistencia interna en algunas ocasiones, porque la resistencia interna su efecto es cegado automáticamente por el control de los medios de comunicación a través de este blackout que explicaba al principio. Perfecto. Tenemos tiempo para una pregunta más. José Luis, a ver. Francisco. Bueno, mi nombre es Francisco Tagle, soy profesor de la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad de los Andes, y mi pregunta es para Óscar. Óscar, mi pregunta tiene relación con la ley de medios. En este sentido, muchos países de América Latina cercanos al socialismo del siglo XXI hicieron leyes de medios. Incluso en las últimas elecciones primarias en Chile hubo un candidato que habló de hacer una ley de medios no muy lejana a estas leyes que emprendieron estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Mi pregunta va en relación a esto, a esta famosa ley resorte que se hizo en Venezuela, acerca de cómo es hacer periodismo con esa ley resorte, y si esa ley resorte, a pesar de todo lo negativo que tiene algún elemento positivo, o ha tenido algún elemento positivo para la pluralización de los medios, por ejemplo, etcétera. Sí, mira, ningún elemento positivo, es decir, todo aquel ordenamiento que desde el poder intenta regular, ¿verdad?, el flujo de contenidos, y me encantó la distinción que hizo Benjamín entre contenidos y periodismo, porque en el periodismo hay una estructura, hay unos valores, hay unos principios que todo contenido no tiene, aunque se parezca al periodismo. Toda acción que intente regular, en el fondo no es más que un intento por manipular información. Por lo menos eso es lo que hemos vivido en Venezuela, es lo que hemos experimentado en carne propia. El rol de un comunicador social, de un periodista hoy por hoy en Venezuela, ha cambiado muchísimo, desde sus instrumentos de trabajo, que antes era un móvil, un grabador, una cámara. Hoy tienes que sumarle a eso una máscara antigas, tienes que sumarle a esto, en serio, estoy hablando en serio, un chaleco antibalas y un casco. O sea, no puedes salir a la calle sin eso. La cantidad de periodistas detenidos, golpeados, robados, pero además hay cientos de videos de guardias nacionales robándole los equipos a los camarógrafos, robándole las carteras a los periodistas. Es de verdad una cosa salvaje. O sea, ni siquiera en estado de barbarie había tal grado de salvajismo como el que se está viviendo en esta regresión
que está experimentando Venezuela. Entonces, esa ley resorte, en el caso de Venezuela, no fue más que un intento por seguir censurando a los medios de comunicación.